El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida del sufrimiento con fines celestiales. De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452, en un pueblo llamado Vinci, de ahí viene su nombre. Fue uno de los polímeras, experto en muchas materias, más importantes de la historia. El apodado como hombre del Renacimiento era descendiente de una rica familia de nobles, aunque fue hijo ilegítimo y su madre era una humilde campesina. Su infancia la pasó en casa de su padre, donde aprendió a leer, escribir e incluso aritmética, todo antes de los 5 años. Leonardo era un amante de la naturaleza y la dibujaba en pequeños esbozos. Su abuela paterna, que fue la que le introdujo en el arte, presentó estos dibujos a Andrea del Verrocchio. Este le llevó a su taller y allí desarrolló todas las artes plásticas. Pero con Verrocchio no solo aprendió arte, también química, filosofía y aritmética. En estos 9 años no se conoce ninguna obra de Leonardo, solo se tiene constancia de su trabajo en el ángel de la izquierda de Bautismo de Cristo. Verrocchio asume que es lo mejor del cuadro. Su primer cuadro, de los 20 que se han conservado, data de 1476. Ese mismo año abandona el taller de Verrocchio y se traslada a Milán. Allí trabaja para los Medici y para Ludovico Sforza de ingeniero y de pintor, realizando estudios para la Catedral de Milán. Era escultor, arquitecto y científico, y tenía tantas cosas en la cabeza que no resulta extraño que dejase pinturas y estudios sin acabar. Su mente iba siglos por delante de su época, desarrollando prototipos de helicópteros, carros de combate, submarinos o automóviles 400 años antes de que apareciesen. En 1494 comenzó La Última Cena, un cuadro que se encuentra en el convento de Santa María de Grace. Sus mayores rasgos son la increíble perspectiva y el movimiento, aparte de sus enigmas, como la imagen femenina al lado de Cristo, que representa a María Magdalena, el cuchillo que porta Pedro o la imagen de un bebé que observa a Judas. El fresco tiene más de 8 metros de largo y tanto Luis XII como Napoleón estudiaron arrancar esa pared para llevárselo a Francia. Actualmente se encuentra en muy mal estado e incluso en el siglo XVII alguien tuvo la brillante idea de poner una puerta debajo de Jesús. Por eso no tiene pies. La importancia del estudio anatómico para sus cuadros es muy importante, como se puede ver en El hombre de Vitruvio. Así que Leonardo disecciona cadáveres para estudiar sus órganos, algo que estaba prohibido en la época. La importancia del estudio anatómico para sus cuadros es muy importante, como se puede ver en El hombre de Vitruvio. Así que Leonardo disecciona cadáveres para estudiar sus órganos, algo que estaba prohibido en la época. Al parecer diseccionó más de 30 cadáveres. En 1503 comienza a pintar el cuadro más famoso de todos los tiempos, y al que más estudios le han dedicado, la Gioconda. Se cree que la modelo era la esposa de Francesco de Giocondo, Lisa Gherardini, de ahí su nombre, Mona, que significa señora. Leonardo siguió retocándola hasta su muerte en 1519, hasta crear ese magnífico efecto en su sonrisa, que desaparece si miramos su boca y aparece cuando fijamos la vista en otros puntos. Con la Revolución Francesa el cuadro llegó al Louvre, donde lo puedes ver en la actualidad. En 1513 Leonardo abandonó Milán y se puso a las órdenes del Papa León X, de la familia Medici. Se encontró en el Vaticano con Rafael y Miguel Ángel, pero su pintura no tuvo mucho éxito, así que esta etapa en Roma fue un duro revés anímico. En 1516 abandonó Italia camino de Francia para ser primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey Francisco I. Por primera vez sería valorado como pintor, y eso para Leonardo era muy importante. Su relación con el rey fue tan estrecha que éste lo consideró como un padre. Leonardo no tuvo hijos, así que cuando cayó enfermo en 1519, dejó todo a su compañero y alumno desde los 10 años, Francesco Melchi, que le ayudó en sus últimos proyectos ya que apenas podía utilizar las manos. De los 50.000 documentos sobre filosofía, arquitectura, medicina y cualquier otra disciplina que Leonardo hubiese perfeccionado, solo se conservan 30.000, la mayoría en la Ciudad del Vaticano. Para muchos ha sido el mayor pensador de la historia. Dicen que cierto día de 1515 en Roma, al terminar una escultura de Moisés, un escultor italiano habría golpeado con su martillo la rodilla de la estatua y dicho «¡Parla!». Estaba maravillado con la perfección de su propia obra, a la cual, a su entender, solo le faltaba hablar.
Este episodio describe muy bien la personalidad de este escultor, uno de los artistas más importantes del Renacimiento y de toda la historia, Miguel Ángel Buonarroti. Él nació en Caprese, cerca de Florencia, en 1475, hijo de un noble florentino que esperaba que su hijo se dedicase al derecho y la política. Pero Miguel Ángel estaba mucho más interesado en las artes e ingresó como aprendiz en uno de los talleres más prestigiosos de Florencia, el de Domenico Ghirlandaio. Allí, Miguel Ángel pronto superó a su maestro. Con apenas 15 años, fue convocado para formar parte del grupo de artistas de la corte de Lorenzo di Medici, gran líder de la ciudad y amante de las artes. Así fue como Miguel Ángel conoció una gran colección de piezas de la antigüedad que despertaron su vocación por la escultura y su deseo de superar a sus predecesores. A los 23 años en Roma, Miguel Ángel esculpe la Piedad, una escultura que muestra a la Virgen María con Jesucristo muerto en su regazo. Miguel Ángel juega con las proporciones para que la obra tenga más ligereza, esculpiendo a María proporcionalmente más grande que Jesús, además de hacerla con un rostro joven, a pesar de que al momento de la muerte de su hijo ya había pasado los 50 años. Según Miguel Ángel, de esta forma puede resaltar la belleza de la pureza de María. Quedó tan orgulloso y fascinado con su propia obra que insistió en esculpir, en la cinta que pasa sobre el hombro de la estatua, la frase, hecho por Miguel Ángel Buonarroti de Florencia. De vuelta en Florencia, Miguel Ángel esculpe en un mármol de 5 metros de altura una enorme estatua de David, que por su belleza y expresividad fue colocada junto a la puerta del ayuntamiento de la ciudad para que fuese admirada por todo el pueblo. Gracias a su fama creciente, Miguel Ángel fue convocado a Roma por el Papa Julio II, quien le encargó pintar las paredes de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Miguel Ángel se encerró en la capilla y trabajó intensamente, de 1508 a 1512. Cuando la obra estuvo terminada, causó tanta admiración que Miguel Ángel, el escultor más grande del mundo, también fue aclamado como un genio de la pintura. En sus 88 años de vida, Miguel Ángel creó muchas obras distintivas. Incluso concibió obras como arquitecto, todas ellas tan admirables como la gigantesca cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que adorna hasta hoy el cielo de Roma, la ciudad eterna. Raffaello Santi nació en Urbino, Italia, el 6 de abril de 1483. Es uno de los más grandes artistas del Renacimiento italiano. Fue aclamado y venerado como pintor, diseñador y arquitecto. Los inicios de su formación en el arte los llevó a cabo con su padre, el pintor y poeta Giovanni Santi. A los 11 años de edad, Rafael queda huérfano. Tuvo varios maestros, entre los cuales destaca Pietro Perugino, cuya influencia persistió en sus obras. En 1504 llega a Florencia, donde estudia las obras de Da Vinci, Miguel Ángel y Fray Bartolomé, apreciando sus estilos anatómicos y poses dramáticas, pintando numerosas Madonas y obras con la influencia florentina. Gracias a su desenvoltura a la hora de relacionarse en los círculos de poder, en 1508 se muda a Roma, siendo requerido por el Papa Julio II para redecorar salas del Palacio Vaticano, en compañía de otros pintores. Tras el fallecimiento de Julio II y la llegada de León X, Rafael adquirió mayor influencia, recibiendo grandes encargos de pinturas, diseños y arquitectura. Para 1514 es nombrado maestro mayor de la Basílica de San Pedro, ocupando la arquitectura y la arqueología la mayor parte de su tiempo. Rafael nunca contrajo matrimonio, sin embargo, mantuvo una relación permanente con Margherita Luti, conocida como la Fornarina. Rafael Sanzio fallece el día de su cumpleaños, el 6 de abril de 1520, a los 37 años de edad. Hoy vamos a ver la vida del Bosco, o mejor dicho de Jeroen van Aken, del cual se dice que nació el 2 de octubre de 1450 en la ciudad de Hertogenbosch, cerca de Amberes, comúnmente llamada Den Bosch, en los Países Bajos. El abuelo del Bosco fue pintor y su hijo Anthonius, que era el padre del Bosco, pues lo fue también. Pero no solo eso, porque los 3 hermanos mayores del Bosco pues también fueron artistas. Así que todo señala que nuestro protagonista aprendió su técnica en el taller familiar. Cuando su padre la palmó, su hermano mayor Gosen heredó el taller y con él el derecho a usar el apellido familiar Van Haken. Van
Van Eycken. Bueno, tío, ¿qué pasa con la peña? Para firmar las obras y así diferenciarlas de otros talleres de pintores. Por ello, Jeroen o Jeroen, como quieras llamarlo, nuestro protagonista, tuvo que buscarse otro nombre con el que identificar sus obras cuando comenzó a recibir encargos. Así que latinizó su nombre de Jeroen a Hieronymus y añadió Bosch, porque le gustaban mucho las lavadoras, que no, hombre, en referencia a la ciudad, ¿sabes? Porque se llama antes, he dicho que comúnmente se llaman de Bosch, pues ya está. Hieronymus Bosch, o el Bosco para los amigos. Vivía por entonces en una casa que había adquirido en la misma plaza del mercado y que convirtió en su taller. Nunca le faltó de nada, ya que a los 30 años se arregló un matrimonio muy beneficioso con una señorita llamada Aleid van Marvene. Joder, macho, que no nombre... Hija de una familia con dinero, madre mía, aquí todo el mundo se casa con gente forrada, yo no entiendo nada. Además eran comerciantes con propiedades y tierras, bueno, están aquí en el dólar. Por lo que sabemos, el Bosco no tuvo hijos, pero durante un periodo bastante extenso, el sobrino de Alie, o sea, de su mujer, vivió con la pareja y hasta heredó parte de la fortuna que le cedió su tía a la muerte del pintor. La verdad es que sobre su vida no se sabe mucho más, ya que nunca salió de su ciudad natal, y todas las pistas que se tienen sobre él son a través de documentos legales como compras y ventas de viviendas, operaciones económicas junto a su esposa y facturación de las obras y trabajos. Se sabe que debía tener numerosos encargos, ya que pagaba uno de los tributos más altos de toda la ciudad, y su clientela estaba formada principalmente por burgueses, clérigos y nobles. Sin embargo, su encargo más importante fue para el mismísimo duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, que le encargó en septiembre de 1504 una representación de El Juicio Final, y por el que recibió 36 libras en concepto de anticipo. Ese mismo invierno, el duque y su padre, el emperador Maximiliano I de Augsburgo, visitaron su ciudad, el Hettenbosch, pero no hay noticia de que le hicieran otros encargos y ni siquiera es posible saber si el cuadro ese, el juicio final, fue acabado. O sea, a lo mejor lo han escondido por algún lado y no nos hemos enterado. También hay múltiples documentos sobre su pertenencia a la ilustre hermandad de Nuestra Señora, que se dedicaba al culto de la Virgen y en la que básicamente estaban todo el rato haciendo banquetes cada 2x3, en los que el anfitrión era cada vez uno de los 60 hermanos jurados, ¿sabes? Era como unos colegas, pero muchos colegas. Y dicen, venga, esta semana vamos a comer en tu casa. Pues no cabemos, que alguien que se traiga sillas porque yo tengo 3 y somos 60, pues... El Bosco falleció en los primeros días de agosto de 1516. Se dice que a consecuencia de una epidemia que por aquel entonces afectaba. Giuseppe Arcimboldo nació en Milán el año 1527. Falleció en Ibiden en 1593. Fue un pintor italiano, conocido sobre todo por sus representaciones manieristas del rostro humano, a partir de flores, frutas, plantas, animales o objetos. Esto es, pintaba representaciones en el lienzo colocados de tal manera que todo el conjunto tenía una semejanza reconocible con lo retratado. Cuando el ejército sueco invadió por Praga en 1648, durante la guerra de los 30 años, saquearon las pinturas de Arcimboldo, que estaban en la colección de Rodolfo II. Sus obras pueden encontrarse en Viena, en el castillo de Ambras, en Innsbruck, en el Louvre de París, así como en varios museos de Suecia. En Italia su obra está en Cremona, Dresde, y en la Galería de los Uffizi de Florencia. También hay en el Museo de Arte de Denver, en Colorado, y en el Candine Museo. También hay pintura de Arcimboldo en España. Se encuentra un solo cuadro, La primavera de un grupo de las 4 estaciones, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Las extrañas obras de Arcimboldo, especialmente sus imágenes múltiples, fueron redescubiertas a principios del siglo XX por artistas surrealistas como Salvador Dalí. La exposición de Efecto Arcimboldo, que se celebró en el Palacio Grassi de Venecia en 1988, incluyó numerosos cuadros de doble sentido. La influencia de Arcimboldo puede verse igualmente en la obra de Shigeo Fukuda, Iswan Oro, Octavio Campo y Santos del Prete. También se han reproducido en algunas obras cinematográficas.
Peter Bruegel es un pintor de mediados del siglo XVI, una de las grandes figuras de la historia del arte europeo. Tenemos muchas, podríamos decir lo mismo de Miguel Ángel, de Velázquez, de Durero, de Goya, de tantos. Uno de ellos es sin duda Peter Bruegel. Pinta en Amberes y en Bruselas. Se sustenta sobre una tradición riquísima de pintura. Hace unos 100 años ya, cuando él aparece en el mundo del arte, que Van der Weyden ha pintado sus grandes cuadros, entre ellos El Descendimiento, que está en el Prado, que Van Eyck ha sido una de las grandes figuras de la pintura europea. Hace unos 50 años, cuando él está pintando sus cuadros, que ha muerto el Bosco, muere en 1516. Y Bruegel inicia su carrera como un nuevo Bosco. En un principio es dibujante y sobre todo grabador, y graba muchas escenas que se sustentan en la obra del Bosco. Y empieza a pintar tarde en su vida. Cuando muere en el año 1569 lleva pintando no demasiado tiempo. La mayoría de sus cuadros más conocidos son de la última década de su vida, más o menos. Este cuadro se suele fechar en torno a 1562. ¿En qué consiste la grandeza de Bruegel? Siempre es difícil, obviamente, ponerle palabras a estas cuestiones, pero es un pintor que tiene humanidad profunda, sensación de que comprende las tribulaciones, los problemas que implica estar aquí, estar en este mundo, ¿no? En ese sentido es un pintor que se parece quizás algo a Goya, sorprendentemente. Lo que pinta en El Triunfo de la Muerte, el cuadro que acabamos de terminar de restaurar en el museo, es una obsesión, el terror que existe en esa época ante la muerte, terror compartido quizá en otras épocas, pero la muerte como una presencia abrumadora y constante en las vidas de las personas. Y es una antigua tradición según la cual la muerte lo que implica es que en última instancia todos somos iguales y que es fundamental vivir una vida correcta para enfrentarnos a ella con esperanza de salvación, ¿no? Sus imágenes se basan en tradiciones populares, en imágenes heredadas del Bosco, como digo, y crea una especie de escenas muy extrañas de tradición medieval en las que es difícil entender jerarquía formal en el sentido renacentista. En un cuadro del Renacimiento italiano estaríamos viendo figuras grandes, sabríamos claramente dónde mirar. En este cuadro, como pasa en los cuadros del Bosco también, es difícil saber dónde mirar, parece todo un gran tapiz en el que todo tiene la misma importancia. Bruegel, de hecho, había viajado a Italia 2 veces y se empieza a ver la influencia del arte italiano, que va a acabar siendo dominante en Europa un par de décadas después, en los escorzos muy bonitos de algunas figuras en la parte baja y también en que hay 6 parejas de figuras en la parte baja de la composición que parecen querer ordenar este enorme caos que pinta el artista, ¿no? Nadie, desde los tiempos de la Roma clásica, había vuelto a representar a una diosa pagana desnuda. Sin embargo, el pintor florentino Sandro Botticelli, en el siglo XV, se atrevió y, bajo la influencia del neoplatismo cristiano, creó lo que hoy se considera una de sus obras cumbres, El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli, cuyo nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi, nació el 1 de marzo de 1445 en Florencia, y fue considerado el máximo exponente de la gracia lineal de la pintura del primer Renacimiento. Inició como aprendiz de orfebre, pero tras insistir, su padre lo envió al taller de Fray Filippo Lippi, de quien aprendió el control de formas tridimensionales, la delicadeza expresiva y heredó detalles decorativos de estilo gótico tardío. En sus inicios, Botticelli trabajó obras de tipo religioso, en particular la pintura de vírgenes, como la Virgen del Rosal, aunque buena parte de su vida pintó retratos. Para 1470, con apenas 25 años de edad, ya contaba con un taller propio y se relacionó con el círculo de los Médicis, para los que realizó sus obras más famosas. Se dice que fue a petición de un primo de Lorenzo el Magnífico, gobernante de Florencia que promovió el arte renacentista italiano en diversas cortes europeas, que pintó las obras La Primavera, El nacimiento de Venus y Palas y el Centauro. En 1481, junto con otros reconocidos artistas, fue convocado por el Papa Sixto IV para decorar con frescos las paredes de la Capilla Sixtina. Las pruebas de Moisés, la tentación de Cristo y el castigo de los rebeldes contra Aarón son el legado que Botticelli dejó en el Vaticano. Sandro Botticelli murió el 17 de mayo de 1510. Y aunque su reputación como artista se vio ensombrecida por figuras como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, en el siglo XIX se revaloraron sus aportes y obras. Admirado y estudiado por la pasmosa exactitud geométrica de sus composiciones, Alberto Durero, nacido en la ciudad de Nuremberg el 21 de mayo de 1471,
es el más famoso creador a nivel mundial del Renacimiento alemán. Pintor, dibujante, grabador y teórico sobre el arte, Durero ejerció una profunda influencia en los artistas del siglo XVI, en su propio país y en los Países Bajos. Sus orígenes están en la pintura flamenca del gótico tardío. Logró en sus grabados plasmar texturas y sombreados para lograr figuras tridimensionales nunca antes vistas en esta disciplina. Desde su temprano asombro a las artes, Durero se planteó la realización de un modelo de concebir el arte donde se conjugaran el empirismo por los detalles naturalistas con los presupuestos teóricos italianos, encontrando en la geometría la solución para entender el Renacimiento italiano y a su vez el arte clásico. Al respecto escribió durante toda su vida y realizó dibujos para su tratado más conocido, Vier Bücher, donde recabó con ayuda de sus amigos, entre los cuales se encuentra el austríaco Johann Stabius, el cual le proporcionó los conocimientos sobre la construcción de los relojes solares. Su mayor interés fue en las gilografías, que en sus preposiciones y estéticas representan con exactitud el arte renacentista. En Suiza, en las ciudades de Basilea y Estrasburgo, Durero ilustró varias publicaciones, como La nave de los locos. En esta primera etapa de su creación se distingue la facilidad en el trazado del dibujo y una minuciosidad en el detalle. Luego viaja a Italia, donde realiza varias acuarelas. De vuelta a su ciudad natal, entre 1495 y 1505, realiza sus más significativos grabados, entre los cuales